EGACAL, Escuela de Derecho. Muy buenas tardes. El día de hoy analizaremos uno de los pronunciamientos más importantes, más significativos del sistema interamericano de los derechos humanos en la última década. Y me refiero a la opinión consultiva OC 2821, que en realidad lo que esta opinión consultiva trata es el tema de la reelección presidencial indefinida. De ahí que el tema que esta tarde voy a desarrollar se llama la opinión consultiva OC 2821, la reelección presidencial indefinida y su impacto en la democracia latinoamericana. Es importante decir que esta opinión consultiva fue solicitada por Colombia para clarificar algunos límites al poder ejecutivo en sistemas presidenciales. Pero principalmente lo hace el gobierno colombiano, lo hace desde el punto de vista de que en ese entonces se estaba el gobierno de Bolivia, que estaba en ese entonces Evo Morales, estaba intentando el tema de la reelección presidencial. Entonces, el gobierno colombiano, dentro de otras cosas, le pregunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano. ¿Y por qué pregunta la Corte colombiana hace esa pregunta? Principalmente porque el, el criterio que se utiliza para hablar de la reelección presidencial es de que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos eh, es el que le da cabida al tema de la reelección presidencial. Desde luego que la Corte Interamericana en esa oportunidad pues manifiesta que efectivamente el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece que la reelección presidencial sea un derecho humano. Y de ahí, desde luego, pues que es la importancia que tiene este tema sobre la reelección presidencial. Principalmente porque no solamente el gobierno de Bolivia en ese entonces intenta la reelección presidencial eh, utilizando el criterio, no solo el derecho pro homine, o sea, el derecho del ser humano como tal sobre la reelección presidencial, por considerarlo un derecho humano, sino también desde el punto de vista de que al ser un derecho humano y al estar supuestamente los gobiernos de América Latina que estaban en ese entonces intentando la reelección presidencial, eh, modifican sus constituciones políticas eh, con el propósito de precisamente promover la reelección presidencial como tal. Ahora bien, el criterio de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijera que la reelección presidencial no es un derecho humano como tal, pues desde luego que esto tiene un gran impacto en Latinoamérica y en el sistema interamericano, ya que cierra la puerta a interpretaciones que convertían la reelección indefinida en un supuesto derecho humano. De ahí que entonces esto tiene
una gran relevancia. ¿Por qué? Porque es un punto de inflexión jurisprudencial en un continente donde se había pasado de los golpes de Estado para permanecer en el poder a un continuismo que ha sido antesala del autoritarismo y que entonces al la Corte Interamericana pronunciarse al respecto, pues desde luego que cierra esa posibilidad que se venía dando en relación al tema de la reelección presidencial indefinida. Y es que el tema de la reelección presidencial es un tema que desde luego varios países en ese entonces en América Latina pues promueven eh, las modificaciones a sus constituciones políticas, pero no bajo el sistema de que, bajo el sistema de cómo estaba establecido en la constitución política para que se diera algún cambio en la forma de elegir a los presidentes, sino que más bien esto lo que viene es a permitir que se violenten disposiciones que tiene la constitución política para cuando se trata de modificaciones a la misma constitución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los gobiernos o los gobernantes en ese entonces lo que hicieron fue echar mano a lo que estaba establecido por ellos, que eran las cortes constitucionales, modificando la constitución política para poder hacer que permanecieran en el poder. De ahí que entonces ese criterio de la Corte Interamericana, donde la Corte desde luego dijo, no, no es un derecho humano la reelección presidencial. Entonces, la Corte da una definición de la reelección presidencial como tal. Y la Corte, al final de cuentas, lo que define como reelección presidencial indefinida, pues no es más que la permanencia en el cargo de personas que ejercen, que ejercen, que ejerzan la presidencia por más de dos periodos consecutivos durante un término de duración razonable. Y es que también es importante analizar este mapa reeleccionista que se da en ese entonces en América Latina, donde una serie de países, desde luego, debemos de incluir también en este caso a Costa Rica, porque en Costa Rica también se promueve la reelección presidencial. Nada más que en Costa Rica se da una situación diferente. Se da una situación diferente en el sentido de que también la Sala Constitucional, a través de una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 132, inciso 1 de la Constitución Política, pues viene y promueve un ciudadano costarricense esa reelección, esa más bien, esa acción de inconstitucionalidad con el propósito de modificar el inciso 1 del artículo 132 de la Constitución Política. Artículo que hasta el año 1969 permitía la reelección presidencial. Después del año 1969 se modifica y al modificarse ese artículo se permite nuevamente la reelección presidencial como tal. De ahí que entonces es importante tomar en cuenta de que también Costa Rica en ese entonces, cuando declara con lugar la acción de inconstitucionalidad de ese inciso 1 del artículo 132 de la Constitución Política que permitía la reelección presidencial, pues al anular el inciso 1, recobra nuevamente, en este caso, vuelve el artículo, el inciso 1 que había sido modificado, que había sido eliminado,
que permitía la reelección presidencial, pues vuelve nuevamente a agarrar vigencia y entonces se da nuevamente la reelección presidencial como tal. De ahí que es importante tomar en cuenta esta posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al artículo 23 de la Convención Americana, donde definitivamente la Corte dice no es un derecho humano, no existe un reconocimiento normativo en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en la Declaración Americana, ni en el Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por lo tanto, pues la Corte cierra la posibilidad dentro de estas dos premisas fundamentales, donde dice que la reelección presidencial como tal, y desde el punto de vista de verla como un derecho humano, pues es incompatible con el sistema interamericano de los derechos humanos. De ahí que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de la democracia representativa y también a las obligaciones de la Corte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es que la definición de reelección presidencial indefinida para el sistema interamericano de derechos humanos no es más que la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la República por más de 2 periodos consecutivos de duración razonable, sin que esa duración pueda ser desde luego modificada durante la vigencia del mandato. Y es que veamos en esta diapositiva cómo se da la fiebre de la reelección presidencial en América Latina. Ya dijimos el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una particularidad de que se permite la reelección presidencial, pero esta reelección presidencial ningún presidente puede optar inmediatamente, terminado un periodo, por otro periodo, sino que tiene que dejar que pasen 2 periodos. Los periodos presidenciales en Costa Rica son de 4 años. De ahí que esa es una gran diferencia en relación a otros países como Venezuela, donde en el año 2009, en la época del autoritarismo consolidado que se da con Hugo Chávez, donde promueve un referéndum constitucional, pero este referéndum constitucional le es negativo en ese entonces y no logra pues que se pueda dar esa reelección presidencial. Tenemos el caso de Nicaragua, 2009-2014, donde además de una sentencia que se da a nivel constitucional, pues se da una reforma y desde luego con eso se instala un régimen autocrático que todos pues lo conocemos y sabemos pues de qué se trata y que entonces es importante tenerlo presente, porque al final de cuentas dentro de esta fiebre reeleccionista en América Latina, estamos hablando que si en el año 1990 la mayoría de países prohibían la reelección presidencial, para el 2021 el panorama había cambiado radicalmente. 14 de 18 países permiten de alguna forma la reelección. Desde luego que este no es un fenómeno casual, es un fenómeno que responde a una estrategia deliberada de líderes políticos que desde luego, amparados en su popularidad inicial y sobre el control progresivo de las instituciones, han buscado perpetuarse en el poder. Y de ahí pues encontramos estos casos como el de Venezuela. Hugo Chávez fue el pionero en ese entonces, donde mediante un referendo constitucional que realiza en febrero del 2009, logró eliminar los límites a la reelección presidencial. Su argumento central fue que la prohibición de la reelección indefinida violaba derechos humanos. Y ahí que entonces vean ustedes el argumento para al final de cuentas consolidar un autoritarismo en Venezuela que hasta recientemente
todavía se mantiene. ¿Qué pasa entonces? El Tribunal Supremo de Justicia, completamente subordinado al Ejecutivo, que es lo que ha pasado en el resto de países, avaló esta interpretación y desde luego tenemos una Venezuela que transitó de una democracia imperfecta en 1999 a un régimen autoritario consolidado con represión sistemática, control total de instituciones y elecciones sin competencia real. De igual manera encontramos el caso de Nicaragua. Daniel Ortega empleó una estrategia en dos fases. Una primera fase en 2009, donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró inaplicables los artículos constitucionales que prohibían la reelección, invocando ¿qué? El mismo argumento de derechos humanos. Y hace una fase 2 en el 2014, donde la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aprobó una reforma constitucional que institucionalizó la reelección indefinida. Y bueno, para nadie es un secreto, hoy Daniel Ortega lleva en el poder ininterrumpidamente desde el 2006. Nicaragua transita hacia un modelo autocrático consolidado. Y tenemos también los casos de Honduras y Bolivia, donde en Honduras la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo 239 de la Constitución. Este era un artículo interesante porque era de naturaleza pétrea, o sea, era un artículo que difícilmente se podía cambiar o se podía reformar, inclusive por enmienda constitucional. Sin embargo, todo eso se permitió a través de la Corte Constitucional, con lo cual permitió que en el año 2007 se pudiera reelegir Orlando Hernández. De igual manera, tenemos el caso de Bolivia con Evo Morales, que intentó una primera vía del referendo en 2016, perdió dicha consulta popular. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional entre el 2017 y el 2018 declaró la inconstitucionalidad de los límites a la reelección, argumentando que estos violaban el derecho humano a ser electo. Decisión, desde luego, contraria a la voluntad popular expresada en el referéndum, que desde luego que desembocó en protestas masivas en el 2019 que culminaron con la renuncia y salida de Evo Morales del país. Y entonces, este patrón común lo encontramos pues igualmente, en otros países como Ecuador. En el 2015 se da la reforma constitucional, la cual fue revocada en 2018. Y tenemos también en El Salvador, dentro de los casos más recientes, 2021-2024, a través de una interpretación legislativa, se permite la reelección en el 2024 de Bukele. Importante todo este tema sobre la reelección presidencial, de que la forma en que se ha logrado esta reelección presidencial no es como está señalado en la Constitución política, ni es tampoco el órgano legislativo el que ha promovido estas reformas, sino que ha sido a través de las Cortes Constitucionales, donde en estos países pues se tiene la posibilidad de poder, de poder mover, nombrar magistrados, quitar magistrados y que al final de cuentas pues faciliten estos cambios en la Constitución política, donde principalmente el argumento principal seguía siendo la prohibición, violaba derechos humanos, donde el Tribunal
Superior Judicial avaló la interpretación bajo control del Poder Ejecutivo y desde luego, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que tenemos una democracia imperfecta en el 1999, pasamos a un régimen autoritario consolidado con represión sistemática, control de instituciones, elecciones sin competencia real. Caso que les decía emblemático de Nicaragua, dentro de esas dos fases, donde la Sala Constitucional declara inaplicables artículos que prohibían la reelección, y después aparece la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y reforma la Constitución, donde se institucionaliza la reelección presidencial indefinida. Daniel Ortega en el poder desde el 2006, mandato extendido de 5 a 6 años, Rosario Murillo como copresidenta, presidencia coordinada que coordina todos los poderes y hay elecciones en el 2021 con oposición encarcelada. Casos de Honduras y Bolivia, Corte Suprema inaplicó el artículo 239, que era una norma pétrea difícil de modificar. Sin embargo, se modificó. Fíjense que esta norma establecía que el que hablara de la reelección presidencial se consideraba una traición a la patria y era sancionado fuertemente con penas de cárcel. Sin embargo, se modificó ese artículo 232 y permite que Juan Orlando Hernández fuera reelecto en el 2017, primer presidente reelecto desde 1981. Esto desde luego causa una distorsión en lo que conocemos como pesos y contrapesos que son necesarios en una democracia y desde luego pues una constitución no reflejaba la realidad. Bolivia con un referéndum en el 2016, el pueblo rechaza el cambio, el Tribunal Constitucional de 2010, en el 2017 ignora el voto, usa el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya lo hemos venido hablando, sobre la reelección presidencial como un derecho humano para justificar a Evo Morales, que busca su cuarto mandato en el 2019 y desde luego pues hay un malestar en el pueblo y produce protestas masivas y renuncia de domicilio. Pero hay un patrón común en todos estos casos. ¿Y cuál es el patrón común? Que hay una captura del Poder Judicial. O sea, se echa mano de las amistades que tienen los gobernantes en el Poder Judicial para que sea a través del Poder Judicial que se promuevan estas reformas. Desde luego que eso produce lo que se conoce como sentencias espurias, o sea, sentencias que no deberían de existir, sentencias mal dictadas y que no están acorde a como está establecido en el sistema constitucional. Eso desde luego erosiona la división de poderes y desde luego pues deja de ser o no es algo beneficioso para la democracia. Y después pues tenemos que todo esto conlleva a una transición autoritaria de todos estos gobernantes. De ahí que es importante no perder de vista que en todos estos casos nosotros encontramos pues un patrón común, que es eso que les decía de la captura del Poder Judicial, sentencias espurias basadas en un derecho inexistente, erosión de la separación de poderes y desde luego hay una transición hacia regímenes autoritarios. De ahí que entonces es importante ver algunos argumentos jurídicos que se relacionan con la prohibición de la reelección presidencial indefinida viéndolo como una restricción legítima a los derechos políticos. La prohibición de reelección indefinida es una restricción legítima a derechos políticos.
¿Por qué? Porque tenemos que un primer aspecto que es importante dentro de estos argumentos jurídicos es que la Corte Interamericana analizó si la prohibición de la reelección presidencial indefinida constituye una restricción legítima a los derechos políticos. Y para ello, la Corte aplicó el test tripartito de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que eso es importante conocerlo para efectos de entender estos argumentos jurídicos. La Corte en su momento analizó si la prohibición de la reelección presidencial indefinida constituye una restricción legítima a los derechos políticos. Y dentro de este test tripartito de legalidad, necesidad y proporcionalidad, analiza si la legalidad en sí es esta restricción debe estar prevista en la ley. O sea, la mayoría de constituciones latinoamericanas establecen expresamente límites a la reelección y entonces es importante analizar si se cumple con este requisito cuando se habla de la legalidad. De igual manera, está el tema de la necesidad. La Corte concluyó que evitar la concentración y perpetuación del poder es un objetivo no solo legítimo, sino esencial para preservar la democracia representativa. Y la proporcionalidad, tomando en cuenta las amplias facultades que tienen los presidentes en los sistemas presidenciales latinoamericanos, donde la Corte determinó que limitar la reelección es una medida proporcionada. De ahí que entonces es importante, desde luego, tener presente estos argumentos que ha expresado la Corte, porque estamos hablando, desde luego, de esa interdependencia que debe existir entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Eso es importante. Democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Ninguno puede existir plenamente sin los otros. Lo vimos en una charla anterior, donde la democracia representativa no se agota en el acto electoral. Se requieren instituciones que garanticen la alternancia en el poder, el pluralismo político, la separación de poderes y el respeto a la minoría. Esto es en realidad una democracia representativa, donde podamos encontrar pues estos tres elementos que son importantes, donde deben de coexistir. Ninguno puede existir plenamente sin los otros. Y es que no podemos pensar en que la democracia representativa se va a agotar con un acto electoral. Es necesario la pluralidad de partidos, es necesario que hayan pluralidad de pensamientos, de instituciones sobre esto. Se requieren instituciones que garanticen la alternancia en el poder, el pluralismo político, la separación del poder y el respeto de las minorías. De ahí que entonces es importante conocer también estos efectos que tiene en la democracia todos estos movimientos que se dan alrededor de la reelección presidencial indefinida promovida en los países latinoamericanos. De ahí que es muy importante tener presente estos efectos en la democracia latinoamericana que ha producido la reelección presidencial indefinida en países latinoamericanos que ya hemos dicho y hemos presentado y que es importante ver cuáles son los efectos en la democracia latinoamericana, que es parte del tema central de esta exposición. Desde luego que dentro de los efectos en la democracia vamos a tener un impacto en lo que se conoce como el debilitamiento institucional. Una serie de instituciones donde la experiencia comparada latinoamericana demuestra que la reelección
indefinida ha sido sistemáticamente la antesala del debilitamiento institucional. Tareas que le corresponde al órgano legislativo, desarrollando las instituciones como las Cortes Constitucionales o las Cortes Supremas de Justicia. Y es que en todos los casos analizados observamos debilitamiento institucional. Y eso es importante. Ahora, la captura del poder judicial, la erosión de separación de poderes, el control de órganos electorales, todo esto lo encontramos en esas manifestaciones que tienen que ver con la reelección indefinida. Ahora, muy bien también analizar estas ventajas desproporcionadas del que tienen que ver con el tema y que desde luego afectan no solamente el control de la agenda pública, sino que también significa el uso de recursos estatales, clientelismo institucionalizado, hay una distorsión electoral, hay una manipulación de reglas del juego, asimetría en competencia política, pérdida de equidad electoral y desde luego un aspecto importante de indicar es la regresión democrática. Todos los países con reelección indefinida, parcialmente libres o no libres, pues desde luego que implican una regresión a la democracia, cuando la democracia lo que exige es que haya pluralidad de partidos, que haya participación de la población y que no sea únicamente considerar de que una elección presidencial es suficiente para decir que estamos en un país con democracia. De ahí que entonces eh, es importante eh, tener presente estos elementos que, que crean un impacto en los efectos de la democracia latinoamericana y que son los que estamos desde luego analizando. Y pues también es importante este dato que es revelador que todos los países con reelección indefinida están clasificados como parcial libres o no libres según Freedom House. Esto no es una coincidencia, es una relación causal. Y entonces es importante también dentro de esto analizar una figura que también encontramos en el sistema eh, interamericano, que son las implicaciones prácticas a lo que se conoce como el control de convencionalidad. Cuando hablamos del control de convencionalidad, nos estamos refiriendo a aquella obligación que tienen todos los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia de aplicar control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces nacionales deben de verificar que las normas y prácticas internas sean compatibles con la Convención Americana. Y entonces, las sentencias que declararon constitucional la reelección indefinida, invocando un inexistente derecho humano, pues desde luego que ahora son manifiestamente inconvencionales y deben de ser dejadas sin efecto, porque ese es, digamos, el, ese es el efecto que cumple inverso que se da cuando no aplicamos convencionalidad. Y ahí es un aspecto que es importante de tomar en cuenta y desde ahí que vamos a analizar algunas críticas y limitaciones en relación a la opinión consultiva o C2821, que es la que hemos estado pues analizando. Es importante, desde luego, pues comprender que esta opinión consultiva o C28 o C2821 establece estándares que todas las
instituciones públicas de los estados partes deben aplicar mediante el control de convencionalidad. Como lo decía anteriormente, mecanismo que obliga a los jueces nacionales a verificar que las normas y prácticas internas sean compatibles con la Convención Americana. Y entonces, en consecuencia, todas aquellas sentencias que se dictaron por parte de órganos como son las Cortes Constitucionales para permitir la reelección indefinida, invocando desde luego un inexistente derecho humano, que ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 23 no habla ni permite que la reelección indefinida sea un derecho humano, pues ahora desde luego son normas que deben de declararse sin ningún tipo de validez. Son inconvencionales por ser aplicadas contrario a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la reelección presidencial. De ahí que también es importante la importancia histórica de esta opinión consultiva, que también presenta algunas limitaciones y que es importante verla. La interdeterminación del concepto de duración razonable del mandato presidencial. Esta indeterminación podría abrir ventanas para esquivar el espíritu de la decisión. De ahí que también es importante una segunda crítica, es que la democracia versus soberanía, la democracia versus soberanía constitucional, podríamos preguntarnos que esa tensión que se da entre democracia versus soberanía constitucional, si pueden las mayorías democráticas decidir su propia organización del poder. Al establecer verticalmente un modelo aplicable a todos los países, la Corte desde luego limita la capacidad de los pueblos para decidir democráticamente sus propias reglas. Una tercera crítica que también se le podría hacer a la opinión consultiva 28-21 es que las ventanas que quedaron abiertas no abordó expresamente el fenómeno de las reformas constitucionales que amplían la duración del mandato para esquivar los límites que son necesarios establecerlos. De ahí que entonces podríamos plantearnos, para ir cerrando el tema, que es importante, proponernos algunas conclusiones que son también claves. La opinión consultiva 28-21 cierra definitivamente la puerta a interpretaciones que convertían la reelección indefinida en un derecho humano. Todos los países con relación indefinida exhiben desde luego un deterioro democrático, como lo hemos estado palpando o lo palpamos a diario nosotros. Cuando hay esa captura judicial, hay una erosión institucional y desde luego está presente el autoritarismo. Las sentencias que habilitaron la reelección indefinida son inconvencionales y desde luego el efecto es que no deben de aplicarse. La alternancia en el poder no es capricho procedimental, sino que es un principio fundacional de la democracia representativa. De ahí que entonces es importante, pues desde luego, que nos planteemos una reflexión final sobre este tema. Tema muy interesante y que desde luego, pues debemos de ponerle toda la atención del caso. Ya que definitivamente dentro de esas conclusiones a las que hemos planteado, es importante también agregar de que la opinión consultiva 28-21 definitivamente cierra la puerta a interpretaciones que convertían esa reelección indefinida en un derecho humano.
Todos estos países, ya lo dijimos, con reelección indefinida, desde luego exhiben un deterioro democrático. Caso de Venezuela, caso de Nicaragua, el mismo caso de, eh, de otros países que también se han metido dentro de esto, el caso del Salvador, etcétera. Y también importantísimo esta parte, que es que la alternancia en el poder no debe ser un capricho procedimental, sino que debe ser un principio fundacional de la democracia representativa. De ahí que, como reflexión final, podríamos decir que la historia latinoamericana nos enseña una verdad fundamental. La concentración indefinida en manos de una sola persona, sin importar cuán popular o exitosa sea inicialmente su gestión, inexorablemente corrompe las instituciones democráticas y erosiona el Estado de Derecho. La alternancia en el poder no es un capricho procedimental, es un principio fundacional de la democracia representativa. Y así lo debemos de entender y lo debemos de ver en nuestros países de corte democrático. Y es que la opinión consultiva 2821 reafirma esta verdad fundamental y nos recuerda que la tentación reeleccionista debe ser resistida. Y es que no es porque desconfiemos de líderes individuales, sino porque confiamos en la fortaleza de nuestras instituciones republicanas. De ahí que entonces, pues es importantísimo que tengamos presente estas reflexiones finales y desde luego, pues también importante reflexionar sobre las conclusiones y poder en algún momento pues discutir desde nuestras respectivas posiciones profesionales, contribuir a fortalecer la cultura constitucional en nuestros países. Eso es un aspecto importantísimo que nosotros debemos de tenerlo presente y de decir que efectivamente no debemos de permitir que la democracia en nuestros países se vea disminuida simplemente por caprichos de ciertos gobernantes, donde definitivamente cuando hablamos de la concentración indefinida del poder en manos de una persona, de una sola persona, sin importar cuál popular sea, inexorablemente corrompe las instituciones democráticas y erosiona el Estado de Derecho. De ahí que agradecerles por haber escuchado esta opinión consultiva OC 2821 sobre la reelección presidencial indefinida y su impacto en la democracia latinoamericana. Muchas gracias. EGACAL, Escuela de Derecho.